Acompáñenme al libro de Levítico, al capítulo 10, y vamos a leer los 3 primeros versículos para desarrollar el mensaje en esta mañana. Levítico capítulo 10, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Lleva por título el pecado de Nadab y Abiú. Verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Padre, Señor, bendice tu palabra en este momento, bendice a cada corazón que escuchará tu mensaje, que tu bondad, Señor, que tu misericordia y tu gracia los alcance. Dios va a conocer personalmente a tu Hijo Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Padre, oramos por eso y pedimos que dirijas este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Toma sus lugares, hermanos. Muy bien, solamente para tratar de darle un poquito de contexto de lo que estamos llevando una serie que lleva por título La Santidad de Dios. Hemos visto 2 sermones al respecto, en cuanto a que una visión gloriosa que Isaías tuvo en el capítulo 6, y cómo esta visión gloriosa produjo en él un temor reverente en su vida que lo marcó para siempre. Él tuvo esta visión, luego de esta visión tuvo su llamamiento. Él vio al Señor, dice, sentado en un trono alto y sublime, dice que sus faldas cubrían el templo y había serafines con 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro dice que clamaba: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que Isaías, al ver esta visión gloriosa de la santidad de Dios, dice que él cayó postrado y dijo: soy muerto, soy hombre muerto, porque mis labios son inmundos y camina dentro de pueblos inmundos, por lo tanto soy muerto, porque él conocía que nadie podía ver a Dios y vivir para contarlo, ¿no? Pero el Señor, en su gracia, manda a un serafín coger un carbón del altar, y no lo coge con sus manos, sino lo coge con unas tenazas, y toca el labio de Isaías y lo purifica, y dice: es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Después de toda esta visión gloriosa, el Señor no lo llama directamente a Isaías, sino él simplemente conversa en la Trinidad. Y que conversa y dice: y oí la voz del Señor, dice Isaías, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está preguntando el Señor. Y dice Isaías, al tener esta visión gloriosa, él simplemente responde, dice: Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir, yo voy a ir, dice: heme aquí, Señor. Y así es el llamado que el Señor hace. Cuando realmente el Señor llama a alguien, esa persona va a querer hacer caso de ese llamado. No vas a tener que coaccionarlo, no vas a tener que obligarlo. Un ejemplo clásico: hay personas que entregan su vida en Jesucristo, pero dicen: después me voy a bautizar. Pasa 6 meses, pasa 1 año y no se bautizan. Después me voy a bautizar, dice. Y ahí está el pastor o los ancianos de la iglesia: hermano, bautícese, es necesario que usted dé ese paso de obediencia, y no quiere hacerlo. Y algunos todavía que van más allá y lo coaccionan, dicen: cristiano, bautízate. Y la persona, en algunos casos, se bautizan, pero solamente por la presión que ejercieron.
pero más no les nació a ellos bautizarse. Es distinto cuando el Espíritu Santo obra. No tienes que pedirle que se bautice, esa persona va a anhelar bautizarse. Cuando una persona es llamado por Dios para un trabajo en particular, tú no vas a tener que decirle, ¿quieres ir? Esa persona va a anhelar y va a dar su vida por ese llamado. ¿Por qué hay mujeres que se van a las misiones? Teniendo buenos trabajos, buenas profesiones, porque es el llamado que Dios les hace y dejan todo. Y no pueden vivir en paz hasta que alcance ese llamado. Entonces, acá está nuevamente Isaías. Tiene esta visión gloriosa. Esta visión gloriosa produce el temor reverente y él va donde el Señor le dice, Señor, yo voy a ir. Comienza a desarrollar su ministerio. Entonces, con ese contexto, ahora sí vamos a pasar al tercer sermón, que dentro de la santidad de Dios también está la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios también se aplica. Normalmente se suele argumentar que Dios solamente ve el corazón, sin importar cómo te expreses, sin importar cómo te vistas, sin importar cómo los lugares que frecuentes. No, Dios ve el corazón. Lo importante es que tú te sientas bien y cómodo sirviendo al Señor. Otra manera de decirlo es, mira, si vas a presentar tu ofrenda al altar, pero no te reconcilias con tu hermano, no importa, Dios entiende. Otro ejemplo, si vas a orar el Padre Nuestro sin perdonar a tu hermano, no importa, Dios entiende, porque Dios es bueno. Si vas a alabar a Dios a tu manera y a tu criterio, no importa, porque Dios entiende, porque Dios no ve solamente. Ahora también, si vas a servir a Dios en tus tiempos y a tu manera, no importa, Dios entiende. ¿Sí me sigue? No importa cómo decidas servir a Dios, no importa cómo decidas alabar a Dios, no importa cómo decidas vestirte, no importa cómo decidas expresarte, no importa, porque Dios entiende. A Dios le puedes servir como a ti te place. La santidad de Dios, que estamos viendo el tema en particular, lo puedes realizar, lo puedes santificar a Dios, puedes honrar a Dios en tus tiempos y a tu manera y a tu criterio, porque Dios es bueno y Dios entiende. Eso no es correcto. Y vemos a ver cómo la justicia divina se encuentra dentro de su santidad del Señor. El Señor no solo es santo, sino 3 veces santo. 3 veces santo. Visión gloriosa, un temor reverente, y ahora vamos a ver su justicia. Y en esta historia hemos visto, que hemos leído de Levítico al capítulo 10, vemos la historia de los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Verso 1 dice que ellos hicieron lo que no se les mandó. Miren lo que dice el verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él los mandó, que él nunca les mandó. Ellos estaban haciendo algo que nunca se les mandó hacer. Simplemente cogieron el incensario, pusieron fuego, pusieron incienso y fueron a ofrecer su ofrenda a Jehová. ¿Y qué ofrecieron? Fuego extraño, que el Señor nunca les mandó. Y esto es muy importante, nosotros hacer las cosas que Dios nos manda hacer las cosas. Hay muchos cristianos, entre comillas, que van a hacer algo que Dios no les ha mandado. Un ejemplo reciente: se acerca una mujer cristiana, madre. Ella es la única cristiana en casa, pero tiene 7 hijos y un varón. Y ese varón me comenta a ella: pastor, me dice, mi hijo conoció al Señor, muy bonito, comenzó a predicar, daba clases, me dice, en la escuela dominical, pero no sé qué pasó, que ahora
no quiere saber nada. Y él había regresado a la iglesia después de casi 2 años. Y ahí estaba, totalmente indiferente. Tuve la oportunidad de conversar con él. Estaba muy indiferente. Y justamente tocábamos este tema de que muchas veces hacemos lo que Dios no nos manda hacer. ¿Por qué hay tantos predicadores que renuncian? ¿Por qué hay tantos pastores que renuncian al pastorado? ¿Por qué hay tantos misioneros que se deprimen, se angustian y terminan renunciando? ¿Por qué? Es muy probable porque nunca les mandó el Señor a hacer eso. No debemos hacer lo que Dios nos manda. Por eso nosotros debemos esforzarnos lo mejor que podamos por discernir la voluntad de Dios. Preguntarse usted, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en estos aspectos de mi vida? Y una vez que el Señor le revela su voluntad, hágalo prontamente o muera en el intento. Que cada uno de ustedes descubra lo que el Señor quiere para su vida. De un momento que lo descubre, póngalo o hágalo prontamente o muera en el intento. De eso se trata, hacer las cosas como Dios quiere y cuando Él nos manda, no hacer lo que nosotros queremos. Y acá vemos, Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, ellos estaban haciendo lo que Dios no les mandó hacer y ofrecieron por extraño. Y acá está la manifestación inmediata de la justicia de Dios. Verso 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mira, inmediatamente la justicia divina se aplicó a estos hombres, a estos 2 hijos del sacerdote Aarón. Inmediatamente su justicia se aplicó. A veces la justicia del Señor tarda. Vemos tanta injusticia en el mundo. Tarda. Puede tardar un mes, puede tardar años, o puede ser inmediata. Ahí que se aplicó la justicia inmediatamente. Ellos estaban minimizando o no entendiendo la santidad que Dios se merece, la reverencia que Dios se merece. Ellos simplemente vieron el santuario, cogieron el incensario, pusieron fuego, pusieron incienso y fueron a ofrecer sus ofrendas. Era su casa, no era la casa de Dios. Hacía las cosas a su manera y el Señor aplicó su justicia inmediatamente y los quemó. Inmediatamente. Y el verso 3, miren lo que nos dice. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y honrado. 3 cosas en este versículo 3 nada más. Dice la primera parte, la parte A, dice, Moisés se acercó a Aarón y le dijo que Jehová había dicho lo siguiente, que los que se acercan a Jehová, Él les va a mostrar de su santidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo hombre de Dios, que toda mujer de Dios, al acercarse a Dios, es beneficiado de todos los beneficios de su santidad. ¿Sí? Y más las personas que se dedican a las cosas santas de Dios deben mantenerse cerca de su Señor. A los que a mí se acercan, yo les voy a mostrar mi santidad. Dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Así dice. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mientras más cerca del Señor, hermanos, menos preocupaciones. Mientras más cerca del Señor, menos tristezas. Mientras más cerca del Señor, menos quejas. Mientras más cerca del Señor, más paz. Mientras más cerca del Señor, más vitalidad para vivir y para dejar de arrastrar los pies. Cuando caminamos, yo he visto jóvenes de 17 años arrastrando los pies con la silla. Yo he visto ancianos de 70 años que caminan como jóvenes. Necesitamos estar cerca del Señor. Y el Señor promete y dice, los que a mí se acercan, yo les voy a mostrar mi santidad. Acércate a mí, es para tu bien. Mientras más cerca del Señor,
más cerca de la luz, más cerca de su amor, más cerca de su paz. Las cosas todo mejoran cerca del Señor. Así todo a tu alrededor es un caos, pero cerca del Señor, todo bien, todo bien. Amén. La segunda parte de este versículo 3 dice que el Señor debe ser glorificado y honrado ante todo el pueblo, hermanos. Parte del Sermón del Monte dice: miren ustedes, cuando hagan sus obras de justicia como sus deberes espirituales, en cuanto a su piedad, como el dar limosna, como el orar, como el ayunar, cuando ustedes hagan eso, no hagan eso para que, como hacen los hipócritas, para que los vean, sino hagan en secreto, para que su Padre que ve en secreto les recompense en público. Y cuando los hombres, miren lo que dice, cuando los hombres vean sus buenas obras, levanten su vista en los cielos y glorifiquen a su Padre a través de sus buenas obras. Usted es un representante del Señor en esta tierra. Es llamado a ser buenos hombres, para que de esa manera los hombres que están a su alrededor glorifiquen a su Padre. Yo seré, dice, glorificado y honrado ante mi pueblo. Y la única manera de honrar a Dios, hermanos, es mantenernos cerca del Señor, para que esa misma cercanía produzca en nosotros buenas obras. La última parte del versículo 3 dice: y quiso Aarón. Miren, acá están los dos hijos de Aarón. Eran sus hijos, consagrados también para las cosas santas de Dios, para servir en el templo, en el tabernáculo. Y el Señor los fulmina, ejecuta su justicia inmediatamente. Eran sus hijos. ¿Qué hace Aarón? Dicen: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, me quitaste a mis hijos? ¿Por qué no le diste una segunda oportunidad? ¿Por qué fuiste tan severo con ellos? Si míralo, como a ellos sí los perdonaste, como a ellos sí les diste una segunda oportunidad. ¿Y por qué a mis hijos no les diste una segunda oportunidad? Los fulminaste, ejecutaste tu justicia divina, porque profanaron tu templo, profanaron tus cosas santas, y tú los ejecutaste inmediatamente. ¿Por qué a mis hijos? Eso dijo Aarón. Dice que él guardó silencio, hermanos, él guardó silencio, igual que Job. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú sabes, Señor, por qué hiciste esto. Tú lo sabes. Dice que él aceptó y guardó silencio delante del Señor, porque él sigue siendo justo. Aarón dice en la escritura que cayó, guardó silencio. Él aceptó esto. Y en la justicia del Señor. Hay otra historia también que habla sobre la justicia y la santidad de Dios, que está en segunda de Samuel, hermano. Vamos a mencionar 3 historias nada más para desarrollar el mensaje del día de hoy. La segunda historia está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Y los versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Nuevamente tenemos otra historia acá en la segunda de Samuel. Acá está Usa, que pertenecía a los coatitas. Ahora, para entender un poquito más por qué el Señor reaccionó de esta manera, los coatitas
¿cuál era la función de los coatitas? ¿Cuál era la labor de los coatitas? Hermanos, la respuesta la vamos a encontrar en Números, capítulo 4, verso 15. Para ver cuál era la labor de los coatitas. Números, capítulo 4, verso 15. Miren lo que dice. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Cuál era la labor de los coatitas? Era cuidar de las cosas santas de Dios en el tabernáculo, pero había una prohibición: no tocar las cosas santas del Señor. Por ningún motivo debían tocar las cosas santas. Y aquí está Usa. Dice, el contexto es que el rey David quiere llevar el arca del pacto. Y recuerden que el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. Y había sido robada por los filisteos. Y David quiere traer el arca del pacto de regreso. Dice que hace un carro nuevo, tirado por bueyes, que ahí ponen el arca del pacto. Y están saliendo, dice. Y Usa como otro personaje que también es coatita, uno va adelante y Usa iba a un costado. ¿Y qué pasa? Como el carro nuevo tirado por bueyes estaba llevando el arca del pacto, dice que los bueyes tropiezan. Y aparentemente el arca se va a caer. ¿Y qué hace Usa? Estira la mano y coge el arca. Instintivamente él estira la mano y quiere ayudar a Dios. Y coge el arca del pacto que el Señor le había dicho: por ningún motivo toques el arca del pacto. Y por eso dice acá que el furor de Jehová se encendió contra Usa y murió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Imagínense, el furor del Señor se encendió porque este hombre era mala su intención. El arca del pacto estaba siendo llevado, el buey se tropezó, iba a caerse y él simplemente quería ayudarle a Dios. Pero Dios le había mandado ayudarle. Dios necesita ayuda. Dios, la enseñanza para los coatitas era: mira, tú vas a cuidar de las cosas santas, pero por ningún motivo toques el arca. Dios usa tu cuerpo. ¿Cuál fue? La justicia inmediata de Dios se aplicó y murió inmediatamente. Hermanos, usted se ha puesto a pensar la paciencia de Dios en ese momento y la paciencia de Dios en esos momentos en cuanto a la rebeldía del hombre. Miren, Dios inmediatamente aplicó su justicia en cuanto a su santidad. Y ahora el Señor, ¿cuánta paciencia tiene? El hombre es rebelde a las cosas de Dios. El hombre suele profanar las cosas santas de Dios. Sí. El hombre viene como le place. El hombre quiere servir a Dios como le place. Por eso dije, mira, viene y presenta su ofrenda al altar sin reconciliarse con su hermano. Y el Señor Jesús dijo: mira, si tú vienes y presentas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda a un costadito y ven y reconcíliate con tu hermano. Luego de eso, ven y presenta tu ofrenda. Porque para el Señor la reconciliación con tu hermano es más importante que tu ofrenda. Otros vienen y simplemente recitan el Padre Nuestro sin perdonar a su hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, pero no perdonan. Y se atreven a recitar el Padre Nuestro sin perdonar a su hermano. Y dicen: todo bien, porque Dios entiende y Dios es bueno. Estás profanando la santidad de Dios. O vienes a su casa y dicen: no importa cómo tú vengas, los tiempos que vengas, la frecuencia que vengas. No, es profanar las cosas santas de Dios. Pero miren la paciencia de Dios contra la rebeldía y la falta de honra
falta de tener un temor de reverencia a Dios. Ahí está. Nada de inmediatamente fulminado. Tú quieres jugar con mi santidad. Ese es tu pago. Acá está. Usa el coatita. Mala intención de querer ayudar larga que no cayera al piso. No, pero Dios no te mandó eso. Inmediatamente cae muerto. Y ahora, ahí está el hombre profanando, rebelándose una y otra vez contra la santidad de Dios. Y ahí sigue vivito coleando. Ahí sigue. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios se acabará. Quiero terminar con esta historia que se encuentra en el Nuevo Testamento, de esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, que está en Hechos capítulo 5. Relata la historia de esta pareja de esposos. Y en los primeros versículos, mira lo que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, tenía una heredad, y su trajo del precio se había también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En los versículos 1 y 2 nosotros podemos ver una demostración clásica de hipocresía y apariencia religiosa. Esta pareja de esposos se había puesto de acuerdo. El contexto de todo esto también, la iglesia primitiva está creciendo, está expandiéndose, y dice una de las cosas que tenían en común, dice que ellos cogían sus propiedades, los vendían, y ¿qué hacían? Traían todo el importe de esas propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos distribuyeran en la sabiduría que Dios les daba a sus hombres, para que los distribuyeran equitativamente o justamente de acuerdo al contexto de cada necesidad. Y esta pareja de esposos, Ananías y su mujer Zafira, tenían una propiedad y se ponen de acuerdo. ¿Saben qué? Vamos a vender nuestra propiedad, pero vamos a sustraer una parte y le vamos a dar la otra parte a los apóstoles, pero vamos a decir que eso es todo el importe. Habían acordado previamente ellos ya hacer eso. ¿Y qué pasa? Esta es una demostración, como dije, clásica de hipocresía y apariencia religiosa. Mucha apariencia, mucha hipocresía dentro de las iglesias, dentro del pueblo cristiano. Miren lo que dice el verso 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que empieces al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Señor, a Dios. Pedro le hace reflexionar a Ananías, pero ¿por qué actuaste tan tontamente? En otras palabras, mira, tu propiedad era tuya, sí. Antes de venderla era tuya, sí. Y después de venderla seguía siendo tuya, sí, porque ya se daba en dinero. Pero en ambos casos era tuyo, tenía la autoridad, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y acá está nuevamente la justicia divina aplicada inmediatamente. Verso 5: y al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y hubo gran temor sobre todos los que lo oyeron. Inmediatamente la justicia divina se aplicó. Ellos habían mentido a Dios. ¿Ha mentido a Dios alguna vez? ¿Le gustaría que se le aplicara lo mismo que se le aplicó a Ananías? Inmediatamente cayó y expiró. Gran temor se apoderó de las personas que estaban alrededor. Miren, leamos los versos siguientes. Ahora pasa a su esposa. Y dice, verso 6: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. 7:
Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste el tanto de heredad? Le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron juntos. Y vino Ananías, luego vino su mujer Zafira, obviamente el acuerdo estaba previo, y nuevamente el apóstol Pedro le pregunta, ¿es cierto que vendiste en este precio la heredad? Y dijo ella, así es. ¿Por qué le dice Pedro? ¿Te atreves a tentar así al Espíritu de Dios, del Señor? ¿Por qué? He aquí, los que llevaron el cuerpo de tu esposo también te llevarán a ti. Y cayó ella también muerta en ese momento. Y gran temor se apoderó de todas las personas que estaban ahí. La justicia de la santidad de Dios en su pueblo produce un temor reverente. En los demás produce un temor de espanto. Sí. Y termino con este ejemplo. Supongamos que se está realizando la Santa Cena. Pablo da las instrucciones en cuanto a la Santa Cena. Y por ahí hay un hermanito, entre comillas, y él toma la Santa Cena o ve la Santa Cena como cualquier cosa. No discierne el cuerpo ni la sangre de Jesucristo. Viene, toma la Santa Cena de manera profana e inmediatamente ese hombre cae, muerto y expirado. Pregunta, ¿el pueblo de Dios despertará un temor reverente ante ese evento? Y con las visitas, al enterarse que en esa iglesia murió alguien por tomar la cena del Señor de manera profana, ¿tendrían temor y espanto? Claro que sí. Dios es paciente, pero su paciencia también tiene un límite. Y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y le damos gracias también por eso. Pero llegará un punto donde se acabará. Y como dice la Escritura, llegará un momento donde las puertas se cerrarán y nadie más podrá. La paciencia de Dios es grande, pero también tiene límites. Y cuando la justicia de Dios se aplica, hay que temerse. Entonces, busquemos, hermanos, poder desarrollar un temor reverente a Dios y a sus cosas santas en todo lo que podamos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por, a través de esas historias, nos recuerdas que tú eres un Dios santo. Y dentro de tu santidad también está su justicia, Señor. Tu justicia puede ser aplicada inmediatamente, de manera súbita, o también puede tardar un poco, pero al final tu justicia se aplica. Tú nunca has pasado por algún pecado, y nunca, Señor, tú estás por algo. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es la vida eterna. Padre, oro para que tú nos ayudes y ayudes a tu pueblo a poder desarrollar un temor reverente hacia tu persona, hacia tus atributos, hacia tu casa, hacia tus cosas santas, Señor. Ayúdanos a caminar de manera grata, de manera apartada para ti, cada día mejor. Que tu Espíritu Santo nos capacite para ello. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.